esta experiencia de ser discípulos de Jesús, discípulos misioneros. Y al empezar, sobre todo, cuando queremos estar con Dios en cualquier momento, es hacer silencio interior. A veces queremos estar con Dios estando interiormente agitados. Y eso nos va a complicar el estar con Dios. Por eso, hacer silencio interior, dejar a un lado o llevarlo, pero apaciguado en el Señor, lo que hemos vivido en el día de hoy o en estos últimos días, el cómo nos sintamos, el cómo estemos, porque venir a estar con Dios, que esa es la oración, estar con aquel que bien sabemos nos ama, decía Santa Teresa de Jesús, implica también darle espacio en el corazón. Y en este silencio le pedimos y queremos que venga a nuestra vida, como Él quiere venir en su palabra, para que predisponga nuestro corazón para acoger su palabra, para que nos dé su espíritu para entenderla, y sobre todo cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Venimos dispuestos a aprender de Dios que viene a nosotros en su palabra Jesús, y por eso queremos recibir el don del Espíritu Santo. Y en esta actitud escuchamos esa palabra sacada del Evangelio de San Marcos, capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, versículo 13 al 16. Y la gente le traía niños para que los tocara. Pero los discípulos le reprendían. Pero cuando lo vio, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños que vengan a mí. No se lo impidáis, pues de personas como ellos es el reinado de Dios. Os aseguro, amén, que quien no reciba el reinado de Dios como un niño, nunca entrará en él. Y tras cogerlos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos entonces a seguir con este texto que hemos escuchado. Sobre todo, hoy dijimos desde otra perspectiva distinta al bautismo de los niños. Ya dijimos que este texto no tiene como significado principal, el que hemos escuchado, el bautismo de los niños, no es su significado principal. Pero desde este texto dijimos, se abre una puerta, mirando otros textos que ya vimos la semana pasada, a dar cabida desde la Sagrada Escritura, sobre todo desde el Nuevo Testamento, evidentemente, hacia el bautismo de los niños. No se puede usar la Biblia para decir que no se bauticen los niños. No se puede. Tampoco se puede probar directamente con la Biblia, porque no hay ningún texto explícito que diga que bautizaban a los niños. Pero ya dijimos que hay unas atenciones, explicaciones, significados que podemos desprender de ellos, que también son aplicables a los niños. Eso es lo que hicimos la semana pasada. Hoy vamos al significado fundamental del texto. Es decir, en la experiencia de ser discípulos de Jesús, capítulo 8, desde el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, ya se nos está invitando a seguirlo, a ponernos detrás de él, ¿recuerdan? Y esa invitación es la propia del discípulo, para seguir a Jesús en sus condiciones.
Y eso es lo que tiene estos 2 capítulos del Evangelio de San Marcos, del 8 al 10, en las que podemos descubrir, a ver, cómo yo tengo que ser discípulo de Jesús, en sus condiciones, no como yo quiero ser discípulo de Jesús, no como a mí me gusta, no como a mí me place, no como a lo que yo siento, sino cuál es el verdadero espíritu del discipulado. Estos 2 capítulos, ya hemos dicho, nos están dando este espíritu del discípulo, que va a tener que ser y que es, por ser discípulo misionero, y que empieza en un primer momento, dijimos, en la negación de sí mismo, cargar con su cruz, perder la vida por Jesús y el Evangelio, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida, si pierde su alma. Esa otra actitud, siempre precedida del anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de hacerse como niños, de la identificación del niño, ¿verdad? En el servicio, iban discutiendo por el camino, a ver quién era el más importante. Y entonces Jesús les dice que quiera ser más importante, se haga el último y el servidor, con el ejemplo del niño de la casa o el criadito que dijimos, como modelo de la comunidad cristiana, ponerse en el último lugar, ser servidores. En la actitud también del matrimonio, que se une en fidelidad para toda la vida, seguir a Jesús como su discípulo implica también el seguirlo de una determinada manera en la relación hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán y serán los dos una sola carne. Esa actitud del discípulo que busca en todos los aspectos y ámbitos de la vida ser el discípulo, tiene que hacerlo siempre a su manera y a su modo. Y ahora viene otro texto ligado a la casa, al hogar, a la familia, que es el texto de los niños que hemos escuchado y que llevamos ya explicando durante más de 3 sesiones. Es largo, ¿verdad? Lo hemos hecho largo, pero hemos repetido. Hemos repetido mucho, espero que hoy no sea tanto repetición, sino que ya sea ese paso. ¿Qué significa ser como niños? ¿En qué medida se puede entender lo que dice Jesús, que pone al niño como modelo, en primer lugar, para acoger el reinado de Dios, y en segundo lugar, de los que se hacen como ellos, es el reino? Si no se hacen como ellos, no entrarán en el reino de Dios. Esto presupone que ya sabemos lo que es el reino de Dios. Imagínense. Cuesta años entender un poquito lo que es el reino de Dios para muchas personas, y no entenderlo, sino intentar atisbar un poquito cuál es ese significado del reino de Dios. He puesto un vídeo en YouTube y en Facebook. Sí, ¿por qué lo digo? Porque este domingo empieza la predicación de Jesús en el Evangelio de San Mateo diciendo: el reino de Dios se aproxima, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Y después se acerca a Pedro, dice conviértase, San Mateo. Ya dijimos que en San Marcos añade conviértase y crean en la buena noticia. Y ya explicamos lo que significaba reino de Dios. No me voy a extender, simplemente ahí de pasadita. ¿Por qué? Porque dice Jesús que de los que acogen el reinado, que hay que acoger el reinado de Dios como un niño. Y el que no lo acoge como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces pone Jesús como modelo de discipulado ¿a quién? Hay que entender qué significa eso. Pero para entrar y acoger, para acoger y entrar en el reino de los cielos. Lo explico muy de pasadita, ya sabemos. ¿Cuál es la palabra en la que se expresa reino de los cielos en el Evangelio de San Marcos? La griega. Ustedes ya saben griego, entonces pasa. Así leía tu fe. Ni ustedes ni yo. Pero hay palabras. ¿Por qué pusimos esa palabra? Porque dijimos que el reino de Dios en nuestro lenguaje no se percibe en su totalidad. El reino de Dios implica 3 dimensiones. La dimensión del reinado, la dimensión del reino, donde
Jesús reina, donde Dios reina, y la dimensión del reino de Dios construido por aquellos que con el reino de Dios es la acción de Dios sobre la humanidad, la que se realiza. Dios actúa amando y viene a nuestra vida con su amor en la persona de Jesucristo. Jesucristo que nos va a llamar al seguimiento, a seguirlo, a convertirnos en sus discípulos. Ahora Él nos está presentando las actitudes que te hacen formar parte del reino. Y las actitudes que en primer lugar te hacen acoger el reino en tu vida. Ya nos ha preparado Jesús a lo largo de todo el Evangelio. ¿Cómo nos ha preparado? En la liberación, en la salvación, en el perdón de los pecados, en la curación de las enfermedades, en la expulsión de los demonios, en la purificación de la imagen de Dios que hay en nosotros, librándonos de la ley. ¿Recuerdan? ¿Para qué? Para establecer la unidad con Él. Nosotros ya no vivimos una religión de obligaciones legales, nosotros vivimos una fe de encuentro con Jesucristo, de relación con Él. Por ejemplo, la ley del ayuno. La ley del ayuno es: nosotros ayunamos 2 veces a la semana y tus discípulos ni siquiera. Bueno, ¿acaso pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? ¿Qué les está diciendo? Que Él viene a establecer una alianza, una relación de unidad, de intimidad con cada uno de nosotros. Y ese criterio de la relación con Él es la que caracteriza a partir de ahora el cómo nosotros vamos a vivir desde Él. Sí, una exigencia. Porque entonces ayunarán. Llegará el momento en que le arrebatarán al novio y entonces ayunarán. El ayuno como expresión de comunión con el novio que se arrebata. Es decir, vamos a tener que seguir a Jesús, nos está diciendo el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, cargando con nuestra cruz. La participación en su pasión. Nosotros ayunamos el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿verdad? Que es lo que está puesto por la Iglesia. Y eso es la memoria a pasiones. Ayunarán cuando el novio les será arrebatado. Nosotros nos preparamos y nos unimos. Pero unirse no solamente con el ayuno, sino unirse, especialmente estando dispuestos a cargar, a negarnos a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz, ser los últimos, ser servidores de todos. Y ahora hacernos como niños. El reino de Dios se acerca. Jesús nos trae ese reino. Jesús nos llama. Cuando nosotros acogemos ese reino de Dios, ¿cómo comunica Jesús el reinado de Dios? Estando con Él. Crean en la buena noticia. Y al creer, ¿qué nos va a comunicar Jesús? ¿A quién, mejor dicho? El amor de Dios. El amor de Dios que viene a nosotros, ¿cómo? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Cuando nuestra vida es vivida en el Espíritu, ahí nosotros somos constructores, portadores y constructores del reino de Dios. Ahí está la Iglesia. Esa es la misión de la Iglesia, que va a crecer. Primero pequeñito, recuerda las parábolas del capítulo 4 de San Marcos. Bueno, ahora Jesús dice qué hay que hacer, qué actitud hay que tener para acoger ese reinado de Dios. Esa acción de Dios sobre cada uno de nosotros, ese amor de Dios que viene a nuestra vida. Se supone que nos estamos dejando liberar con Él, ¿no? Nos sentimos enfermos, nos sentimos pecadores. En primer lugar, ¿verdad? Sentimos que hay espíritus inmundos en nosotros de los que tenemos que ser liberados, porque esa influencia está en cada uno de nosotros. Sentimos todavía que a veces tenemos tradiciones, costumbres, leyes que nos pesan en nuestra vida y que son más que una ayuda, un obstáculo muchas veces en nuestra relación con Dios, que las ponemos por delante de nuestra relación con Dios. Yo creo que de todo eso Dios nos va liberando por medio de Jesucristo en el don del Espíritu durante toda la vida. Ahora vamos a ver una actitud fundamental, que es la de hacerse como un niño. En primer lugar, nos está diciendo qué es el reino de Dios. Ya lo hemos dicho, hacer acción de Dios sobre la humanidad, hacer el reino que se acerca a nuestra vida. En primer lugar, el reino que es gracia. El reino, en primer lugar, es gracia. Es Dios que viene a nuestra vida. Y si es Dios que viene a nuestra vida, es un regalo que quiere hacer a todos los hombres y mujeres. El reinado de Dios se acerca.
hay que hacerse como niño, recuerden, para acoger ese reinado de Dios, para dejar que esa gracia venga a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa actitud que va a hacer que nosotros estemos dispuestos y disponibles para acoger esa gracia de Dios? Nos dice el Evangelio que tenemos que tener la actitud ¿de quién? Del niño. Tenemos que ser como los niños para que esa gracia y ese regalo que viene a nuestra vida pues dé su fruto. Tenemos que tener la actitud adecuada para acogerlo, y esa actitud adecuada para acoger el reino de Dios, el reinado de Dios, que es gracia, es la actitud que representa el niño. En otras palabras, los niños se convierten en una metáfora y en el modelo de los creyentes y de los discípulos de Jesús. ¿En qué sentido? Es lo que vamos a intentar ir explicando. Porque de los que son como ellos es el reino de Dios, el reinado de Dios. Yo voy a usar en esta primera parte el reinado, después usaremos la parte. Lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a hablar del reino, en nuestra lengua, cuando nosotros usamos reinado, dice, casi como que se nos sale. Por eso la costumbre hace que hablemos del reino de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del reino de Dios, recuerden, el primer aspecto es gracia, reinado. El segundo aspecto después es reino, lo que se construye, lo que los seres humanos construimos en el don del Espíritu Santo, que ya empieza en esta tierra, pero que no va a llegar a su plenitud, sino hasta el mundo venidero, en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿cuáles son, para entender cuál es la actitud del niño? Vamos a intentar y vamos a decir, y voy a intentar desde ahí eliminar el preconcepto. El preconcepto que nosotros tenemos de los niños. Porque hay un preconcepto. Cuando Jesús habla de los niños, hay que remitirse a cuál era o cómo era el niño considerado en los tiempos de Jesús. Nosotros cuando hablamos del niño, lo hablamos según las categorías del siglo XXI, como tantas cosas que nosotros analizamos de la historia y por eso las analizamos mal. Cuando uno se acerca a la historia y se acerca con nuestra mentalidad, va a destruir la historia. Porque la primera característica para acercarse a la historia es tener un corazón también de niño. Es decir, estar dispuesto a aprender de ella. Es decir, estar dispuesto, aprendiendo de ella, a cambiar nosotros. Porque la historia nos va a enseñar esa realidad. Entonces, si nosotros queremos entender cuál es la actitud del niño, tenemos que ir a la antigüedad para saber cuáles eran los rasgos dominantes de la imagen del niño. Y veremos que uno de los rasgos dominantes de la imagen del niño era en aquel entonces, la vulnerabilidad, el indefenso, el no protegido. Hoy también, en cierto aspecto todavía el niño es el no protegido, hasta hay que defenderlo antes de que nazca, pero bueno, porque las mamás ya no son capaces de defenderlo, muchas de ellas. Ya sabemos qué es lo que está pasando con todo el aborto en el día de hoy, y tantos niños indefensos. Entonces, la vulnerabilidad, vamos a tomar esas tres características del niño: vulnerabilidad, dependencia y marginalidad. Vulnerabilidad, dependencia y marginalidad. Sí, el niño estaba marginado, el niño no contaba. ¿Por qué se creen ustedes que los discípulos no querían que le llevara a los niños a Jesús? Porque no tenían cabida. En las reuniones de adultos no tenían cabida. Y no tenían cabida en la vida de los adultos, ni en la vida de la sociedad de los adultos, hasta que no llegaban a una cierta edad. Después de los 12 años ya se les empezaba a iniciar en la vida de los adultos. Pero hasta los 12 años el niño no era considerado. Y más los niños que no se podían valer por sí mismos. Pero eso sí nos va a enseñar mucho a nosotros respecto a la actitud que nosotros tenemos que tener para acoger el reinado de Dios y después
para hacernos como los niños, y haciéndonos como los niños, entrar también a formar parte de ese reinado de Dios. Entonces, el niño es modelo, el niño es una metáfora empleada en el Evangelio de San Marcos para decirnos cómo tiene que ser la actitud en el hacernos como niños, y aquí tenemos, por lo tanto, que la infancia está funcionando como una metáfora del ser discípulos. Entonces, ¿qué no es el niño? Porque lo primero que nuestra mentalidad dice es que el niño es el inocente. Entonces, al ser el inocente, nosotros tenemos que hacernos inocentes como el niño. En otras palabras, mejor ser ignorantes que saber mucho. Porque el reino de Dios pues, se esconde a los sabios y a los entendidos, ¿no? Entonces muchos usan también esa oposición, y refiriéndose a la inocencia, pero creo que cuando nosotros entendemos la inocencia, estamos entendiendo que el ser adulto se complica mucho la vida a medida que va creciendo y que va viviendo. Algunos se la complican, otros se la simplifican, y otros se la complican para vivirla más simple. No voy a aplicar más, así piénsenlo ustedes a ver qué querrá decir eso. Para que piensen. Bueno, la inocencia en el niño es una mentalidad extraña a la Biblia. La Biblia, cuando habla del niño, no habla de su inocencia. Cuando la Biblia habla del niño, no habla de su humildad. En el sentido que no es la actitud del humilde o del manso. No se aplica a los niños. Ahora, ¿quiénes son los niños en la Biblia? Son aquellos que no tienen nada que ofrecer. El niño no tiene nada que ofrecer. Por lo tanto, va a vivir su vida no de lo que va a dar, sino de lo que va a recibir preponderantemente. Por lo tanto, la receptividad absoluta, que es lo que vamos a tener que entender en el hacerse como niños. No tiene nada que ofrecer, y al no tener nada que ofrecer, tampoco tiene nada de lo que van a gloriarse. Algunos piensan que a Dios, o para que Dios los ame, tienen que presentarle buenas obras, ¿verdad? O tienen que presentarle un montón de acciones religiosas, humanas, para que Dios, entonces así, comprarle o adquirir el favor y la gracia de Dios. No. La primera dimensión del reinado de Dios, reinado de Dios, es que es gracia, ¿no? Entonces, si es gracia, yo me tengo que presentar ante Él, no exigiéndole que me lo dé. Tú estás obligado porque yo soy bueno, tú estás obligado porque me porto bien, tú estás obligado porque yo cumplo lo que tú me pides. ¿Quién hacía eso? ¿A quién? ¿Quién? ¿No recuerdan ustedes una parábola en el Evangelio de San Lucas? ¿De quién? El fariseo y el publicano, ¿verdad? O sea, el fariseo, ¿qué hacía? No, el republicano no. Es que no, ahora que están muy ocupados. Los republicanos están muy ocupados ahora en Senado. Bien, los publicanos ya sabemos que eran los cobradores de impuestos. Pero el que tenía esa actitud de no vanagloriarse, de no tener nada que ofrecer, ¿quién era? El publicano. Pero ¿qué hacía el fariseo? Yo no soy como este ni como este, sino que ayuno 3 veces a la semana, cumplo con el diezmo, con todas mis obligaciones religiosas. No soy como ese. Y el otro dice que es como ese. El otro no se vanagloria en sí mismo como el fariseo, el otro, el publicano, no tiene nada que ofrecer. Jesús nos está diciendo que el que no se hace como un niño, o para acoger el reinado de Dios, hay que hacerse como un niño, porque el que no se hace como Él, el que no es como Él, no entrará en el reino. El que no acoge el reinado de Dios como Él, no entrará a formar parte del reino de Dios. ¿Qué es el niño? El niño, por lo tanto, si no tiene nada que ofrecer, si es aquel que es vulnerable, es aquel que es dependiente, por lo tanto, su dependencia es total ¿de quién? Del padre y de la madre. Su vida gira en torno al padre y a la madre.
El padre y la madre le van a dar, en referencia a ellos, él va a ir recibiendo su identidad, su serenidad interior y también su felicidad. El niño va a crecer sano en la medida en que se sienta protegido, cuidado, acompañado por el padre y la madre. Eso sí es la característica del niño. Hay maneras de acompañar y de cuidar, ¿verdad? Para los judíos era un poquito severo, en los tiempos de Jesús y anteriormente. Por eso hay algunas indicaciones en las que no hay que ser muy severo para no deprimirlos. Pero es importante que nosotros entendamos que el niño, en primer lugar, es completa dependencia de su padre y de su madre. Cuando nosotros vamos a entender, hacerse como niños, ¿qué va a significar? Que no tenemos que sentir, vivir, creer en nuestra relación con Él, que nuestra vida depende totalmente de Él. Esa es la actitud interior. Depende hasta tal punto que sin Él perdemos nuestra identidad. Él nos da la identidad. Y al descubrir nuestra identidad desde Él, podemos vivir la paz, la serenidad interior y la felicidad en la vida. Esta es muy importante, esta actitud, en nuestra vida. Si nosotros nos sentimos y vivimos desde Dios, no la actitud de aquel que tiene que llevar... Hay un canto que se entiende, ¿verdad? Que el canto que cantamos en el ofertorio, lo diga así, pero dice que venimos a ofrecerte, que no nos dejen venir con nuestras manos vacías. ¿Cómo es el canto? Con las manos vacías ante tu altar. No nos dejes venir, no nos dejes llevar con las manos vacías ante tu altar. No nos dejes venir, no. Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Lisieux, tiene una oración en su libro que dice precisamente que ella delante de Dios quiere presentarse con las manos vacías, porque dependemos totalmente de Él. ¿Qué quiere decir eso? Presentarse ante Dios con las manos vacías. Quiere decir que no le voy a poner por delante mis obras para que Él me acoja. Eso no quiere decir que no voy a vivir en la acción y bajo la acción del Espíritu Santo, cumpliendo y haciendo las obras del reino, que son cosas distintas. A Dios no le podemos presentar nuestros méritos y nuestras obras. A Dios lo único que podemos hacer ante Él es abandonarnos a su amor y a su misericordia. La dependencia, saber que dependemos en nuestra existencia y en nuestro ser salvados ¿de quién? De Él. Sabemos que Él nos ha perdonado los pecados y nos los perdona cada vez que nos acercamos a Él para pedirle perdón, ¿verdad? Ya explicamos en el sacramento. Eso no lo voy a desarrollar otra vez en el día de hoy. Y esta actitud de dependencia del niño, que a nosotros se nos va a hacer dependencia de Dios, algunos dicen creer en Dios te anula. Claro, porque ellos dicen está en contradicción con tu libertad, porque Dios te coacciona, te quita tu libertad. Y sin embargo, Jesús nos está diciendo que es todo lo contrario. Que el sentirnos dependientes de Dios te da tu auténtica identidad de libertad y de amor, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Y cómo vive Jesús respecto al Padre? En dependencia del Padre. Y eso lo va a manifestar sobre todo aún en su resistencia humana en el huerto de Getsemaní, cuando dirá, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero ahí está la experiencia del abandonarse, del depender del Padre, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, y no lo que yo quiera. En los distintos evangelios se ve cómo Jesús vive de esa dependencia, de tal manera que Él no comunica nada
que no haya recibido del Padre, el Hijo. Que nadie puede conocer al Hijo, sino el Padre y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. El Padre y yo somos una sola cosa, pero como hijo vive de esa dependencia, como hijo hecho carne, y por lo tanto en su naturaleza humana nos ha revelado Jesús que Él vive con respecto al Padre en una completa dependencia, de tal manera esa identidad entre el Padre y Él es una, somos una sola cosa. Y es desde ahí que en los momentos incluso más difíciles Él puede presentarse en la serenidad y en la felicidad plena. ¿Quiénes son estos niños? Son seres, por lo tanto, deficientes. Cuando yo pienso que soy un ser que lo tiene todo y que está lleno de sí mismo, de cosas, de posesiones, de actividades y acciones, está lleno. Tenemos el día lleno. Estamos tan ocupados que tenemos el día lleno. No tenemos ni un solo segundo, ni un solo minuto. Estamos llenos, ¿no? Sin embargo, el niño es el ser deficiente, que carece. Y por lo tanto hay que proveerle. Delante de Dios tenemos que ser así. Pero delante de los hombres no. Cuidado, porque lo podemos malinterpretar. Al niño hay que proveerle todo, y todo hay que esperarlo de Dios. Pero a la hora de vivir con los demás, no tenemos que esperar que los demás nos lo den todo. A los demás se lo tendremos que dar todo nosotros. Miren cuál es la diferencia. Esa deficiencia es delante de Dios, no es delante de los hombres. Delante de los hombres, en la riqueza que Dios me va a dar, sabiendo que soy deficiente ante Él, me va a hacer que yo también pueda entregarme desde su amor a los demás. Y por lo tanto, no esperar que los demás me lo den todo, sino intentar yo dar todo lo que tengo y lo que soy a los demás. Recuerden que en el seguimiento, ¿qué hicieron los discípulos? Lo dejaron todo y lo siguieron. Después de este texto va a venir un texto en el que Jesús, y va muy ligado a este texto, a Jesús se le acerca un hombre rico, que no será capaz de darlo todo, no a Jesús, sino ¿a quién? A los demás. Y por eso se irá entristecido. Entonces, aquí tenemos que esa deficiencia va dirigida sobre todo ¿a quién? A Dios. No tenemos, o el reino de Dios no es un derecho que tenemos que reclamar. Es algo que Dios en su amor nos da gratuitamente. A todos. De tal manera que si no llega a nosotros, que si nosotros no lo experimentamos, que si nosotros parece como que no sabemos por dónde anda, pues así hay algo en nosotros que nos impide estar acogiendo ese reinado de Dios. Pues nadie puede entrar en el reino de Dios sin haberlo recibido primero. Nadie puede pretender vivir desde Dios sin haber experimentado su amor, sin haber descubierto a Dios en el amor que se acerca a su vida por medio de Jesucristo. Y por eso, al recibir el reino de Dios, ahora, de los que, si no se hacen como ellos, no entrarán a formar parte en Él, no formarán parte de Él. Si no recibimos el reinado de Dios, el amor de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo, su soberanía para que Él sea el Señor de nuestra vida, no podremos formar parte de su reino. No podemos entrar en el reino de Dios. En otras palabras, no lo podemos construir. No podemos hacer que crezca en esta historia en la que nos encontramos. No podremos dirigirnos hacia la plenitud del reino, porque no formamos parte de él. Ahí tenemos
dicen algunos autores que lo va a poner en consideración como el niño no puede reclamar ningún tipo de derecho. ¿Por qué? Porque no conoce la ley. En relación a la ley, el fariseo le presenta a Dios el cumplimiento de la ley. Pero el niño, ¿qué le puede presentar? Nada. En primer lugar, porque desconoce ¿qué? La Torá. Entonces, ante Dios no tiene mérito alguno. Ahí nos está diciendo Jesús de nuevo. Para recibir su amor, no se necesita conocer toda la ley ni cumplirla. Para conocer su amor. Pero el que conoce su amor, va a vivir conforme a lo que Él quiere. Y nos va a dar un yugo suave, llevadero, pero mucho más exigente que la ley. Porque el que te presiona no es la ley, sino su amor, que entonces no tiene medida. Su amor no tiene medida. ¿Cuál es la única medida del amor? ¿Cuál es la medida del amor? Amar a tu enemigo. ¿Cómo? Amar sin medida. La medida del amor es amar sin medida, si no, no es auténtico amor. Cuando ya amamos con cálculos, amamos con medida, hasta aquí, ¿verdad? Pues no es amor. Siempre hay algo en nosotros. Nosotros le ponemos muchas medidas al amor, porque no es auténtico amor. Pero el amor de Dios sí es sin medida, porque es infinito, porque es eterno, porque es absoluto. El nuestro no. Solamente desde Dios puede abrir ese horizonte de amor delante de nosotros. Por eso dice el niño que desconocía la Torá, no tenía mérito alguno, ni en la Torá ni ante Dios. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que va contra el mérito, y entendámoslo bien, porque la salvación no se compra. La salvación no se compra. La salvación es gratuita. Y eso no es protestante, eso es católico. ¿Y el Papa Francisco qué dice? Que Dios primero, ¿qué es lo que hace? Nos primerea. Es esa palabra que usa el Papa Francisco, ¿verdad? Nos primerea. Por eso nosotros también tenemos que primerear a los demás. Al decir que la salvación no se compra, no estamos diciendo que no son necesarias las obras para salvarnos. Eso ya lo expliqué la otra vez, ¿recuerdan? Sí. Lo recuerdan, porque si no, ¿por qué Jesús nos va a decir, esfuércense por entrar por la puerta estrecha? Porque muchos van a intentar entrar por ella, pero no van a ser capaces de hacerlo. Es decir, cuando Él nos presenta también el juicio, que se manifiesta en las obras, nos va a preguntar sobre el amor nos va a preguntar en el juicio. Eso no quiere decir que nuestras obras nos salvan, eso quiere decir que el que de verdad coge la gracia y el amor de Dios, hace buenas obras. Eso es lo que quiere decir. Eso quiere decir, como dice San Juan, que el que dice que ama a Dios y no ama al hermano, es un mentiroso. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, gracia y obras van juntas, no van separadas. La auténtica gracia se manifiesta en las obras de amor que hacemos los seres humanos, desde la acogida del reinado de Dios en nuestra vida. Pero no es un mérito que adquirimos delante de Dios, sino que es la respuesta de nuestra libertad, que podemos dar gracias al don del Espíritu Santo. También es gracia. Le dijimos que todo es gracia y todo es libertad. San Ignacio lo decía. Voy a explicitarlo un poquito más y a explicarlo siempre, porque nosotros pensamos que es esto o es lo otro. Yo ya les he dicho muchas veces, nuestra fe no es esto o lo otro, es y, no es o, sino que es y. ¿Qué significa y no o? ¿Dios es uno? ¿Dios es uno? Un rotundo sí. Dios es uno y no hay Dios nada más que uno. El Señor tu Dios es un solo Dios y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él es uno, pero es tres. Trinidad, sí. ¿Y? ¿Son tres dioses? No. Es un solo Dios. Pero son tres personas. Y
y 1 y 3. Lo que pasa es que no se considera bajo el mismo aspecto, el 1 y el 3. Bueno, no son matemáticas, ¿verdad? ¿Jesucristo es verdadero hombre? Sí. ¿Jesucristo es verdadero Dios? Sí. Y no es o hombre, o es Dios. No. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. La salvación es gracia y es fruto de la libertad y de la respuesta a Dios en las buenas obras. Sí. Sí. Pero no estamos contestando bien, es yes, yes. Yes, y. Significa que es esto y es lo otro. No es o es esto o es lo otro. Y hay otra respecto al reino, porque algunos dicen, no, el reino no es la iglesia, sino que la iglesia está al servicio del reino. Las dos cosas. El reino es la iglesia, no es toda la iglesia, y la iglesia está al servicio del reino, para construir el reino, para extender el reino de Dios en este mundo. Eso no significa que no haya semilla del reino y que no haya reino fuera de la iglesia católica. También hay reino, y esas semillas del reino de Dios fuera de la iglesia católica no se identifica con la totalidad, vamos a decir, de la iglesia católica. Va más allá de las fronteras de una institución, porque el reino de Dios es la acción de Dios sobre la humanidad, es su amor. Y no o. Que eso es el problema de muchos que también pues, han acabado separándose de la iglesia católica, que para muchos decían o. Entonces, si la salvación es gracia, las obras no cuentan. Entonces, como decía alguno, peca todo lo que quieras, que de tal manera Dios te va a salvar. Jesucristo ha muerto, ha derramado su sangre por nosotros, y la sangre de Cristo cubre tus pecados. De tal manera que en el juicio, como tus pecados están cubiertos por la sangre de Cristo, pues cuando pases el juicio, Dios no va a ver tus pecados. ¿Por qué? Porque lo único que va a ver que es la sangre de Cristo. Pues Jesús nos está diciendo que sí, que va a ver nuestras obras también. Porque estuve enfermo y no me viniste a visitar, tuve hambre. Ya lo he explicado, ¿verdad? Versículo 15. ¿Qué dice ahora el versículo 15? ¿Quién lo puede leer para que no se duerman? Ya lo creo dormirse. Sí. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No entrará en él. A ver, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí vemos cómo nuestras traducciones no usan la palabra reinado. Podríamos traducirlo de esa manera. Quien no acoja el reinado de Dios, primero hay que acoger la gracia, ¿no? Es la acción de Dios. Lo primero que se acoge, ¿qué es? Es acción de Dios, la soberanía de Dios. Él ejerce su soberanía ¿sobre quién? Sobre su reino. ¿Quién construye su reino? Aquellos que por la fe han acogido esa soberanía, ese amor de Dios en su vida por medio de Jesucristo, y en el Espíritu Santo van a construir su reino. Del que Dios es soberano, Él es el que reina en ese reino. Pero nosotros, al entrar a Él, nos convertimos en constructores de Él. Pues quien no acoja el reinado de Dios como un niño, no entrará en el reino de Dios. No entrará en el reino de Dios. Ahí tenemos las dos dimensiones de la Basileia Truceri: reinado y reino. En verdad le da énfasis, quiere acentuar la importancia de lo que va a decir, y pone como modelo ante los discípulos a ese niño, que hay que tener esa actitud de acogida que tienen ellos. El niño es el modelo para acoger el reino y entrar en él. En primer lugar, al ser el niño el modelo para acoger el reino y entrar en él, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quién es el niño? Ese ser pequeño, insignificante ante Dios
y los hombres. Eso es la primera actitud. Tenemos que dejar a un lado el afán de mandar sobre los otros, que es lo que querían hacer los discípulos. Querían impedir que le llevaran los niños a Jesús. Los discípulos también, cuando expulsaron ¿a quién? Cuando vieron a uno que expulsaba demonios, también se lo querían impedir. Hemos visto a uno que estaba expulsando los demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no formaba parte de los nuestros. Entonces, dejar a un lado el afán de mandar sobre los otros. Eso es muy importante en la actitud del discípulo de Jesús. Miren que también nosotros, cuando tenemos una responsabilidad, en la comunidad, eviten esa tentación de mandar sobre los otros. No están para mandar sobre los otros. Están para coordinar, están para facilitar que esa actividad se realice, para que ese ministerio cumpla sus objetivos dentro de la comunidad, ¿verdad? Y que, poniendo de esfuerzo los carismas al servicio de los demás, podamos todos estar al servicio de esa misión evangelizadora que tiene nuestra comunidad. Renunciar al afán de mandar. Segundo, renunciar a los privilegios personales. Es que yo llevo aquí no sé cuánto tiempo y entonces me tienen que dar una prerrogativa y un privilegio. ¿No? No hay privilegio. Entonces vamos a darle diplomas porque si no, vamos a darle reconocimiento, ¿no? Tampoco reconocimiento y tampoco diplomas. Entonces vamos a hacerle una fiesta por su servicio a la comunidad que lleva tantos años. Los privilegios personales. Como hacemos algo, tenemos derecho a. Eso no quita, por parte de los beneficiados del servicio de alguien, que no le digan gracias, que no le digan qué bueno. Recuerdan en Navidad que les dije, mírense a los ojos, díganse gracias a cada uno por estar aquí, por estar aquí en la comunidad de San Patricio, dándose su tiempo, dándose sus ministerios, dándose sus carismas, entregando su generosidad los unos a los otros. Es de ser agradecidos, es de bien nacidos, dice el refrán. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el discípulo de Jesús, cuando sirve desde Jesús como discípulo, no espera tener ningún tipo de privilegio por sus servicios, porque la generosidad forma parte del no pedir privilegios, Eso es muy importante, que cada uno lo piense delante de Dios, cada uno lo piense. El discípulo no es aquel que guiado tampoco, o al discípulo no lo guía otra persona que desde fuera le impone, pero yo como estoy aquí también al servicio de la comunidad, pues yo tengo el deber de decirles que es un discípulo de Jesús. ¿Para qué? Para que ustedes, en su relación con Jesús, ¿verdad?, lo piensen. Y cuando ejercen su ministerio, su servicio en la comunidad, se pregunten, ¿esa es la actitud del discípulo? ¿O es mía? ¿O es mi capricho? ¿O es mi terquedad? ¿O es mi negación y mi falta de generosidad? ¿Qué es? ¿Qué es realmente? Recuerden que el amor es amar sin medida, pero solamente Dios nos puede dar la medida del amor, no nosotros. Por eso el reinado es fundamental. Solo Dios nos puede dar esa medida del amor. Nosotros no la podemos conseguir. Nuestro amor es muy medido, se lo aseguro. Es muy medido y la tarea de la vida es hacer y dejar que Dios nos enseñe la medida del amor, que es amar sin medida. Pero eso nos lo tiene que enseñar Dios. A cada uno, a ustedes y a mí. Yo cuando les hablo a ustedes me estoy hablando a mí también. Yo no me estoy quitando fuera. Es justo, y si lo hablo es porque yo lo estoy pensando también. Yo he tenido que preparar esto, ¿verdad? He tenido que también pensarlo para mí y orarlo para mí. Y esto, que no es el hacerse como niños,
Es lo contrario de lo que los discípulos hicieron al impedir a los niños que se acerquen a Jesús. En otras palabras, querían mandar sobre los otros y querían tener ellos el privilegio personal de estar con Jesús. Eso cuando lo aplicamos, ¿verdad?, al bautismo de los niños también pasa, ¿verdad? ¿Quién somos nosotros para impedir que los niños vayan a bautizarse? Sin embargo, hay muchas personas que quieren impedir a los niños el bautismo, cuando el bautismo es nacer del agua y del Espíritu. O sea, impedirle que le demos el don del Espíritu para que el amor de Dios ya venga a sus corazones y ya los vaya preparando para que el día de mañana, educados por su familia, sean ellos capaces también de decirle que sí al amor de Dios y responderle. El amor, recuerden, si la salvación es gracia, los niños también pueden recibir esa gracia, ¿no? Porque hay una gente que dice que Dios se bautizó cuando era grande, entonces uno bautiza cuando... Pero no es gratis, no es gratis. A ver, ¿es gratis o no es gratis? El amor de Dios. ¿Es gracia o no es gracia? ¿Nos salva Él o no nos salva Él? Ah, sí, pero ya explicamos. Pero por medio de la fe que viene al ser humano en el encuentro con su palabra, entonces el Espíritu Santo me hace hacer la respuesta. Hasta que no hay respuesta, ¿no viene la gracia? No, la gracia viene y seguirá viniendo. Y el bautismo está significando que la gracia, el reinado de Dios, el amor de Dios viene a mi vida. Tenemos las dimensiones del reino, por lo tanto, que son acoger el reino, reinado, entrar en su reino, construir el reino, que es la dimensión presente, y la futura. Ahora, para entrar en el reino, para acoger el reino como uno de estos niños, ahora Jesús va a sellar. ¿Qué es lo que pasa al que acoge el reino y por lo tanto acogiéndolo entra a formar parte de él? Y Jesús dice que entonces impone las manos sobre el niño, lo abraza, ¿verdad? Le impone las manos y lo bendice. Le comunica su vida, le comunica su espíritu. Sin el Espíritu no hay entrada en el reino de Dios. Sin la vida de Dios y su Espíritu, por lo tanto comunicada en el Espíritu que comunica a Jesús, no se forma parte del reino de Dios o no se acoge el reinado de Dios. ¿Y dónde se recibe el Espíritu Santo? En el bautismo. En el bautismo. Por eso dije que este texto indirectamente también está hablando del bautismo como don del Espíritu, como nacer, ¿te acuerdan? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, a Nicodemo. Ese renacer, ese nacer de nuevo ligado al reino de Dios, nacer en el agua, por el agua y el Espíritu Santo. San Juan Bautista dirá también, Él os bautizará con agua y Espíritu Santo. Yo les bautizo con agua. El que viene detrás de mí, a quien no soy digno de tomar, Él os bautizará con Espíritu Santo. Nacer del agua y del Espíritu. Por eso tiene esa connotación o yo diría ese ambiente bautismal este texto. Y referido a los niños y referido a los discípulos de Jesús. Voy a poner esta frase de este autor. Pretende poner de manifiesto cómo tiene que entenderse a sí mismo el discípulo de Jesús. ¿Cómo me tengo que entender yo como discípulo de Jesús? Tengo que estar libre de pretensiones egoístas, autosuficientes, que me llenan de mí mismo. Tenemos que ser ante Dios como un niño y de esta manera podemos entrar en el reino de Dios. Podemos construirlo en el amor a nuestros semejantes. Esa es la condición para entrar en el reino de los cielos. Y entramos en el reino de Dios recibiendo el reinado de Dios porque Jesús nos bendice, es decir, nos comunica su vida, que en el contexto del Evangelio significa la comunicación del Espíritu Santo. Y ahora este texto viene a ser un puente con el texto que vendrá a continuación, que es el texto sobre la riqueza, sobre el hombre rico. Ese hombre rico que no fue capaz de venderlo todo y que se fue entristecido. Y viene
del tema de la sexualidad y el matrimonio en el hogar, recuerdan, que ya lo vimos. Los niños en la casa, modelo del discipulado. Y ahora el tema que vendrá a continuación será el tema de las riquezas. Y eso también forma parte de la experiencia del discípulo. Y precisamente la actitud del niño nos está hablando de las condiciones para vivir, las riquezas o nuestra relación con los bienes. Si nuestra vida depende de Dios, no tenemos que hacer depender nuestra vida de la riqueza y de las posesiones. El discípulo no confía más en el dinero que en Dios, sino que tiene que confiar en primer lugar ¿en quién? En Dios. Y al confiar en Dios, entonces podrá relacionarse mejor con los bienes de esta tierra. Que es lo que va a decirnos el texto que viene a continuación. Por lo tanto, la vida fundada en Dios es el único que llena en plenitud y sacia el corazón. Tantas personas que han confiado en la riqueza, en llenarse de sí mismos, en la vanagloria, en el poder, y al final han acabado peor que nadie. Peor que nadie. Infelices hasta el suicidio. Infelices hasta la sobredosis de droga. Porque ponían su vida y la confiaban su vida ¿a quién? A alguien que no era Dios, a los ídolos. Esos son los ídolos. Esos son los ídolos. Bueno, pues concluimos esta sesión con una invitación nueva a hacerse como niños. Así que ya tienen materia para meditar, para hacer la lección divina, y la semana que viene vamos a compartir. La semana que viene vamos a compartir. ¿Ok? Entonces vamos a escucharnos los unos a los otros. Recuerden que estos son comunidades bíblicas. Es un camino de comunidad de discípulos misioneros, donde vamos también haciendo la experiencia de ser comunidad, compartiendo nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y también ejerciendo la misma misión, ¿verdad?, que vamos haciendo en nuestra comunidad. Así que la semana que viene compartiremos a ver cómo ustedes han asimilado este texto, cómo lo viven, qué dificultades encuentran, cómo lo entienden en su vida, bueno, qué les ha enseñado o qué han descubierto en ese encuentro con la palabra de Dios, de hacerse como Dios. ¿De acuerdo? Así que la semana que viene no hablo yo. No vamos a grabar la sesión. No vamos a grabar la sesión porque si no van a hablar de ustedes mismos. Y eso no es para ponerlo en la palestra de todo el mundo. O para la palestra de toda la comunidad que no está participando en esta sesión. Lo que yo digo lo puede escuchar todo el mundo. Pero muchas de las cosas que ustedes dicen solamente las tenemos que escuchar nosotros, que somos los que estamos viviendo esta experiencia de ser comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día, por todos tus dones, y haz que en nuestra vida podamos ser como niños. Danos ese corazón de niños, de esperarlo todo de ti. Quita de nosotros todos los impedimentos que hacen que nuestra vida esté abandonada en tus manos. Todos los impedimentos de arrogancia, de superioridad, de ambición y poder, de dominio, de exclusivismo. Para que nuestro corazón, como el de un niño, acoja la gratuidad de tu amor en nuestra vida y haz que dóciles a la acción del Espíritu Santo que actúa en nosotros por la fe en Jesucristo, haga que seamos también parte del reino de Dios, constructores del reino de Dios, y lo esperemos en su nombre.